El hijo de mi hermana escupió en mi plato durante la cena y dijo, papá dice que te lo mereces. Todos se rieron. Me levanté en silencio y me reí. Esa noche, mamá me envió un mensaje, no nos vuelvas a contactar. Mi hermano respondió con un pulgar hacia arriba. Respondí, entiendo, el pago automático de la hipoteca termina mañana. A las 23:42, la charla estalló. Casi volqué la maldita mesa. Nunca en mi vida había estado tan tentado de montar la escena. No fue solo la saliva, aunque ver a Caleb inclinarse sobre mí, mirándome fijamente y escupirme un poco en el puré de papas fue bastante repugnante. Fue lo que dijo después lo que me revolvió el estómago. Papá dice que te lo mereces. Me puse de pie. Mi silla rozó el suelo. Por un instante, ya ni siquiera sentí que estaba en mi cuerpo. Con 10 años o menos, ese niño sabía lo que hacía. Sabía exactamente lo que significaban esas palabras. Y la forma en que lo dijo, en voz alta y orgullosa, como si fuera una broma familiar de la que yo no era partícipe, me dieron ganas de decir algo que habría hecho añicos todos los puentes de esa habitación. Pero no lo hice. Volví a sentarme. Foley. Me temblaban las manos. No por miedo, sino por furia. Jenny levantó la vista el tiempo justo para sonreírme con suficiencia antes de volver a revisar su teléfono. Alex seguía masticando, claramente despreocupado. Mi madre, al otro lado de la mesa, ni siquiera pestañeó. Cortó el pastel de carne como si nada, como si la saliva en el plato fuera solo un martes más. Entonces Jenny se rió. A carcajadas. Caleb la siguió, riendo como si fuera lo más gracioso que había visto en su vida. Alex se limpió la boca y murmuró algo sobre el clásico Caleb. Los labios de mi madre se curvaron ligeramente en una sonrisa. Nadie dijo que estuviera mal. Nadie me preguntó si estaba bien. En ese momento me di cuenta de que no estaba enojada con Caleb. En realidad, no. Estaba furiosa con ellos por crearlo, por convertirlo en un reflejo de sí mismos y por esperar que siguiera apareciendo como si nada hubiera pasado. Como si yo fuera la idiota por quedarme callada mientras me trataban como un cajero automático ambulante con un toque de Diana emocional. Me puse de pie de nuevo, esta vez con calma. Cogí mi bolso, dejé mis zapatos junto a la puerta. Salí sin decir palabra. Me subí al coche y volví descalzo a mi apartamento. Cuando llegué a casa no lloré. No llamé a nadie. Simplemente abrí la tetera y me quedé allí sentada. Tranquilo. Procesando. Luego abrí mi portátil y entré en el panel de control de mi banco. Mi nombre estaba vinculado a la hipoteca de mi madre. Había estado cubriendo los déficits durante el último año y medio. Automáticamente, cada mes. Jenny siempre daba por sentado que me iba bien y me hacía sentir culpable para que pagara por cosas que ella no podía permitirse en ese momento. Alex había pedido prestado dinero que sabía que nunca volvería a ver. Y, de alguna manera, aunque ellos tuvieron más apoyo, más elogios y más amor durante su infancia, era yo quien esperaba sacrificarse. A las 21:12 sonó mi teléfono. Mamá, no nos vuelvas a contactar. Sin explicación. Sin contexto. Solo eso. Me quedé mirando el mensaje durante un minuto entero. Luego respondí. Entendido. El pago automático de la hipoteca termina mañana. Vi cómo la charla se acallaba. Luego, a las 23:42, explotó. Primero fue Jenny. ¿De qué hablas? Entonces, Alex. Estás bromeando, ¿verdad? Entonces, mamá. No seas mezquina, Sarah. Luego otro mensaje de ella. Estás siendo dramático. Luego Jenny otra vez. ¿En serio vas a fastidiar a tu propia madre? Entonces Caleb envió un emoji de risa. Luego uno de llanto. Luego un pulgar hacia abajo. Y luego Alex otra vez. Pulgares arriba. No respondí. Apagué el teléfono y me fui a la cama. A las 7:03 de la mañana siguiente llamaron a mi puerta. Era Daniele, mi prima. Llevaba café en una mano y una bolsa de bagels con todo en la otra. No esperó la invitación. Entró, dejó los bagels en mi mostrador y sonrió. Ya tardaste bastante, dijo. No dije nada. Simplemente serví 2 tazas de café y me senté frente a ella. Porque tenía razón. Debería haberlo hecho hace años. Daniele no preguntó qué pasó al entrar. Me dio un café y me dijo que ya habías tardado bastante. Nos sentamos en la mesa de la cocina mientras los bagels se enfriaban entre nosotras. Durante un rato, ninguna de las dos dijo nada. Entonces abrió su portátil, me miró y dijo, bueno, hora de limpiar la casa. Lo decía en sentido literal y económico. Mientras tiraba los recuerdos de mi familia. La chaqueta que Jenny dejó aquí hace 6 meses. El control de Nintendo roto de Caleb que, al parecer, debía arreglar.
Daniele revisó mis cuentas bancarias, mis registros de préstamos y la lista de pagos automáticos que no había tocado en años. Has estado pagando sus facturas como un contador de tiempo completo, dijo. Con razón te tratan como a un empleado. Había más de lo que recordaba. Mi nombre seguía vinculado al plan de cable de mamá. El dentista de Jenny de hace 2 años e incluso la cuenta familiar de Disney. Seguía pagando la cuenta de Netflix que solo usaba Caleb. Cada corte de lazo con el préstamo del coche de Jenny era más complicado. Yo había sido avalista hace años cuando me dijo que necesitaba ayuda solo por 6 meses para que la aprobaran. Nunca refinanció ni volvió a mencionarlo. Llamé al prestamista y presenté una solicitud de liberación. Tardaría unas semanas, pero se concretaría. Daniele me miró. ¿Te das cuenta de lo grande que es esto, verdad? Asentí, pero aún no lo sentía. Simplemente me sentía más ligera. No estaba feliz. Simplemente no estaba destrozada. En los días siguientes, empecé a notar cuánto más espacio tenía en mi vida. Espacio real. No revisaba mi cuenta constantemente. No recibía mensajes pasivo-agresivos sobre dinero, recados o puedes llevar a Caleb a su cita la semana que viene. Tenía silencio. Un silencio frío y desconocido. Y me gustó. Compré un colchón nuevo. Me corté el pelo. Me apunté a una clase de cerámica los jueves por la noche con Daniele. Se me hizo raro hacer algo solo porque quería. Pero estaba aprendiendo. El chat grupal seguía muerto. Ni un solo mensaje. Esperé, pero no recibí nada. Hasta 2 semanas y media después, cuando Jenny me envió un solo mensaje. Eres una persona terrible. Caleb lloró cuando se enteró de que no podía ir a su excursión. Espero que te sientas bien. Sin saludos. Ninguna explicación. Ninguna rendición de cuentas. No respondí. Continuó con un mensaje de voz de 48 segundos. Principalmente a gritos. Algo sobre lealtad. Familia. Se le quebró la voz al mencionar a Caleb. Luego se le cortó a media frase. No lo escuché 2 veces. Daniele me dijo que la bloqueara. No lo hice. Todavía no una parte de mí quería ver hasta dónde llegarían. Cómo se veía la desesperación cuando se acababa el derecho. Unos días después, Daniele me envió una captura de pantalla de una publicación de Facebook que Jenny hizo. Era una campaña de GoFundMe titulada Ayuda a Caleb a superar un año difícil. La foto era de Caleb sonriendo con una mochila. La descripción era vaga. Decía algo sobre almuerzos sin pagar, facturas médicas repentinas y cómo algunos familiares decidieron marcharse. Tenía una donación. $10. De nuestra mamá. Esa parte me dolió. Daniele me lo envió sin pie de foto. Me quedé mirándolo. No doné. No pregunté a qué se debían las facturas médicas. No compartí la publicación. Pero algo cambió en mí. No era culpable. Estaba alerta. Había algo más en juego. Jenny nunca me mencionó que Caleb estuviera enfermo o necesitara tratamiento. ¿Y ahora le rogaba a desconocidos que la ayudaran? ¿Que la llevaran de excursión? No. Había algo más. Daniele me vio mirando la pantalla y me dijo que no les debía nada. Asentí. Pero seguía pensando en la palabra médico. Porque si algo le hubiera pasado de verdad a Caleb, nunca lo admitirían. No hasta que se quedaran sin opciones. Pasó otra semana de silencio y, por una vez, no la pasé esperando su siguiente movimiento. Estaba ocupado. Tuve mi clase de cerámica el jueves con Daniele. Me uní a un club de lectura de fin de semana en la biblioteca del centro y por fin empecé a dormir del tirón. Un sueño profundo e ininterrumpido. Se acabó despertarme a las 2 de la mañana para comprobar si Jenny me había escrito pidiéndome otro pequeño favor. Empezaba a creer que quizás se habían ido. Esta vez sí. Pero nunca dura, ¿verdad? ¿Quién es Thursday? Acababa de salir de clase y caminaba hacia mi coche con un café con leche de vainilla cuando vibró mi teléfono en el bolsillo de mi abrigo. Un número conocido. No había buzón de voz. No contesté. Ni un minuto después apareció un mensaje. Era Jenny. Sé que me odias. Tienes todo el derecho a hacerlo. Pero Caleb está enfermo. Es grave. Necesita cirugía. Perdimos nuestro seguro hace un tiempo y no podemos cubrirlo. Por favor. No pido nada por mí. Por favor, no le digas a mamá que te lo dije. Ya está al límite. Solo pido ayuda para él. Me quedé allí, en el estacionamiento, apoyado en la puerta del conductor. Lo leí una y otra vez. Mi primer instinto fue borrarlo e irme a casa. Ni siquiera me había dicho para qué era la cirugía. No dijo, lo siento. Se puso manos a la obra,
dando por sentado que yo sería quien limpiaría el desastre. Se lo enseñé a Daniele esa noche. Vas a ayudar, ¿verdad? No dije nada. Ella ya sabía la respuesta. No se trataba de Jenny. Se trataba del niño. A pesar de todas las cosas horribles que me había hecho y dicho, tenía 10 años. Era un reflejo de quien lo crió. Y quien le hizo pensar que escupir en la comida de alguien era gracioso. Volví a revisar mis finanzas. Había ahorrado un poco desde que los dejé. No mucho, pero suficiente. Hice cuentas, miré las facturas que venían y me hice una pregunta. ¿Ayudar a Caleb me quitaría el sueño? Si no lo hacía. Le respondí a Jenny. Pagaré el 40%. Ni más ni menos. Va directo al hospital. No a ti. No respondió de inmediato. Pasaron 3 horas. Ya estaba en la cama cuando por fin respondió. ¿En serio? Y luego otra. Gracias. Lo digo en serio. Gracias. A la mañana siguiente llamé a la clínica que había mencionado en el mensaje. Pregunté por el departamento de facturación. Al principio no les dije quién era. Acabo de preguntar cómo era el proceso para contribuir a la cirugía de un paciente. Me lo explicaron. Caleb estaba en la cita y sí, necesitaba un pago parcial para la semana siguiente para mantener el puesto. Pagué exactamente el 40%. Recibí el recibo. Colgué. 3 horas después sonó mi teléfono. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Escuché lo que hiciste por Caleb. Solo quería darte las gracias. Supongo que me equivoqué en algunas cosas. Eso fue todo. Sin disculpas. Pero casi. Probablemente lo más cerca que llegaría. No devolví la llamada. Todavía no. Los siguientes días volvieron a ser tranquilos. Pero no con el frío y el castigo de antes. Más bien parecía que algo se estaba asentando. Entonces, el sábado por la tarde, llegué a casa y encontré un paquete en la puerta. Sin etiqueta de devolución. Solo mi nombre escrito con precisión con marcador negro. Dentro había una caja de cartón llena de álbumes de fotos antiguos. No impresiones digitales. Fotos reales. Algunas amarillentas por los bordes. Las hojeé lentamente, sentado con las piernas cruzadas en el suelo. Fotos mías en la primaria. Mañanas de Navidad. Mi primera bicicleta. Mi 7º cumpleaños. Jen estaba en casi todas las fiestas. Nos veíamos felices. Parecíamos desconocidos. Entre 2 álbumes había un trozo de papel doblado. Escrito a mano. No merecías como te tratamos. Me equivoqué. Nos equivocamos. Lo siento. No tengo nombre. Pero reconocí la letra. Mitad mamá, mitad Jenny. Me quedé allí mirándolo un buen rato. No estaba segura de qué se suponía que debía sentir. Alivio. Validación. Paz. No fue nada de eso. Pero fue algo. Un comienzo. Durante un rato no toqué la caja de fotos. La deslicé en el estante del armario del pasillo como si fuera a gotear si la dejaba a la intemperie. La nota se quedó doblada dentro de un libro que ya no leía. No estaba lista para desenterrar viejos recuerdos ni disculpas inconclusas. No cuando aún no sabía si algo de eso era real. Entonces pasaron 2 semanas sin saber nada. Y justo cuando empezaba a pensar que la historia había terminado, recibí un mensaje de mi madre. Cena. Por favor, ven. Daniele sospechó de inmediato. Estaba cocinando o tendiendo una emboscada. No lo sabía. Pero fui. No porque confiara en ella, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos si algo había cambiado. No se lo dije a Daniele hasta que ya estaba aparcado frente a la casa. Amenazó con ir a rescatarme si no le escribía cada hora. Estaba todo en silencio cuando llegué. La luz del porche estaba encendida. Sin gritos dentro. Sin televisión a todo volumen. Por un momento pensé que quizá había olvidado que me había invitado. Hasta que olí algo que no había olido en años. Tarta de manzana. Casera. Entré y allí estaba ella. En la cocina, con el delantal puesto, los ojos rojos. Algo ardía. No era el pastel. Era otra cosa. Seguí el olor y vi la copa de vino rota cerca del fregadero. Fragmentos esparcidos por el suelo se encontraron. Su mano estaba envuelta en una toalla ya teñida de negro. Intentó actuar como si nada. Dijo que se le cayó antes y olvidó limpiarlo. Se lo limpié. Le lavé la herida y le vendé la mano. No hablamos mucho. No entonces. Finalmente se sentó a la mesa de la cocina mientras yo terminaba de servir la comida. Pastel de carne.
Judías verdes. Nada sofisticado, pero familiar. Cuando empezamos a comer, no dijo nada de Jenny. Nada de que la hubieran matado. Ni siquiera del dinero. Solo me hizo una pregunta: ¿eres feliz? Fue más duro de lo que esperaba. Le dije que sí. Y era la primera vez que lo decía sin necesidad de que alguien más lo creyera. Estaba pagando mis cuentas. Estaba durmiendo por la noche. Me despertaba sin miedo. Eso era suficiente. Entonces me dijo algo que nunca pensé que le diría. No fui justo contigo. Te vi como alguien que podía soportarlo. Así que te di todo para que lo cargaras. No lloró. No suplicó. Simplemente se sentó allí con la mano vendada y un plato a medio terminar. Parecía más pequeño de lo que recordaba. No nos abrazamos. No me quedé mucho tiempo. Cuando me preguntó si quería ver a Caleb, le dije que no. Era la primera vez que le decía que no sin prepararme para lo que vendría después. Ella simplemente asintió. Sin enojo. Sin culpa. Me fui antes del postre. 3 días después, Jenny me envió un mensaje: quiere verte. Te escribió algo. Sé que no nos debes nada, pero lo intento. Lo ignoré. Pasaron 2 días más y apareció un paquete en mi puerta. Sin remitente, solo mi nombre y mi letra, que reconocí. Dentro había una hoja de papel rayado doblada con un dibujo a lápiz. Caleb y yo en un banco del parque. Parecía una patata con pelo, pero claramente era yo. Debajo, en letras gruesas y desordenadas: perdón por haber sido cruel. Gracias por ayudarme a no morir. Con cariño, Philip. Me senté en el suelo un buen rato con ese papel en la mano. Fue ridículo. Fue perfecto. Esa noche escribí una nota corta y la envié por correo. Gracias por tu dibujo. Me alegra que estés bien. No hay carita feliz. Sin promesas. Solo la verdad. 3 días después, llamaron a mi puerta. Era Jenny. No la había visto en persona desde la noche en que Caleb escupió en mi comida. Se veía completamente diferente. Sin maquillaje. Cabello y coleta suelta. No llevaba las botas de diseñador que solía presumir. Y por primera vez en años, sus manos estaban vacías. Excepto por una cosa. Su anillo de bodas. No dije nada. Solo abrí la puerta mosquitera y esperé. Ella la sostuvo entre los dedos. Lo vendo. Debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Necesito dejar de fingir que lo tengo todo resuelto. No lo sé. Tragó saliva con dificultad. Luego me miró. Antes de hacer eso, solo quería decirte: lo siento, Sarah. Por todo esto. Por cómo te traté. Por matarte. Por cada vez que dejé que mamá lo hiciera también. No dije nada de inmediato. No hacía falta. Entonces añadió: esto me pilló desprevenido. Hablé con mamá. Está pensando en vender la casa. Mudarse más cerca de ti. Dice que quiere empezar de nuevo. Parpadeé. Eso no formaba parte del plan. No formaba parte de ninguna versión de esta historia que hubiera imaginado. Metió la mano en el bolsillo y me entregó un sobre pequeño. Dentro había un cheque. No era por todo lo que había pagado a lo largo de los años. Pero algo era algo. Por dígitos. Me dejó sin aliento. Es de los dos, dijo. Luego se dio la vuelta y regresó al coche, donde Caleb estaba sentado en el asiento trasero observándome en silencio. Él me saludó. Yo le devolví el saludo. Me quedé en la puerta mucho después de que se marcharan. El saludo de Caleb se quedó grabado en mi memoria. No fue exagerado ni dramático. Solo un pequeño gesto, como si lo dijera en serio. Como si ahora comprendiera algo que antes no había entendido. Quizás sí. O quizás solo era un niño que intentaba empezar de cero de la única manera que sabía. Volví adentro y miré la cuenta. No era una cantidad enorme comparada con todo lo que les había pagado a lo largo de los años. Pero tampoco era poca. Más que suficiente para decir que lo recordamos. Suficiente para decir que sabemos lo que nos llevamos. Lo dejé en la encimera y no lo toqué en toda la noche. Daniele llegó 1 hora después. No esperó a que le explicara. Simplemente dejó las llaves en el lavabo junto a la puerta, se quitó los zapatos y me dio una botella de vino como si ya hubiéramos empezado la conversación. Parece que te acaban de proponer matrimonio en Bionics. Dijo abriendo el congelador. No hay pizza congelada. Me reí. Era la primera vez que me reía en días. Hablamos. No solo sobre Jenny o mi mamá, sino sobre mí. Sobre cosas que quería hacer. Daniele me dijo que había una vacante en su empresa. Administrativo, horario flexible, beneficios reales.
Ni siquiera dudé cuando dije que lo pensaría. Solía ser un gran paso para mí. En aquel entonces, mi mente se me venía a la mente de inmediato, pensando en todas las maneras en que cuidar a alguien más sería un obstáculo. Pero ya no había nadie más. Solo yo. Y la idea de eso ya no me asustaba. Unos días después, mi madre me volvió a enviar un mensaje de texto, que era una foto. Una casita de una planta con la pintura descascarada, un buzón torcido y un columpio en el jardín. Estaba pensando en comprar esto, escribió, a 10 minutos de ti. Me pilló desprevenida. No sentí presión. Parecía una posibilidad. Como si dijera, quiero estar cerca, pero no pido nada. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la foto. Una casita destartalada que parecía estar esperando a que alguien la cuidara. De alguna manera, me recordó a ella. 2 días después, volví a casa de la clase de cerámica y vi un sobre debajo de la puerta. Sin nombre. Sin franqueo. Solo mi nombre escrito a lápiz. Un poco irregular. Ya lo sabía. Dentro había una tarjeta doblada con osos de dibujos animados. De esas que compras en la gasolinera cuando tienes prisa. Escrita a mano por un niño. Hola Sarah. Ya me siento mejor. Mamá dice que puedo visitarte si quieres. Perdón por ser mala. Espero que te guste tu trabajo y tu nuevo corte de pelo. Culpa de amor. Me quedé paralizada. No le había contado a nadie sobre el trabajo ni el corte de pelo. No había publicado nada en línea que indicara que Jenny se lo había contado. Eso significaba que hablaba de mí, no con amargura ni con burla, sino como alguien a quien valía la pena conocer. Respetar. Me pareció extraño. No lloré. No me reí. Simplemente me senté a la mesa de la cocina y miré la tarjeta. A la mañana siguiente, abrí mi portátil y miré la solicitud que Daniele me había enviado. La completé y le di a enviar. Luego, abrí una nueva pestaña y le escribí una breve respuesta a Caleb. A través de su correo electrónico escolar, no de Jenny. Hola Caleb. Gracias por tu tarjeta. Me alegra que te sientas mejor. Todavía estoy decidiendo si quieres visitarme, pero me gustaría escribirte de vez en cuando. Me parece bien si a ti te parece bien. 2 días después, llegó otro sobre. Este más grueso. Dentro había otro dibujo. Caleb, Daniele y yo sentados en una mesa llena de cacharritas de barro desordenadas. Su atención al detalle era ridícula. Incluso dibujó el mango torcido en mi primer intento. Debajo, con crayón rojo. Algún día, esa palabra me impactó más de lo que esperaba. No escribió puedo ir a su casa, ni podemos quedar. Simplemente me dio espacio. Algún día, me dejaría elegir. Esa noche, me senté en el borde de la cama con el dibujo en el regazo, pensando en cuánto tiempo había rogado por espacio y en lo rápido que lo llenaban con sus urgencias. Sus necesidades. Su caos. Y ahora, de repente, todo era mío. Doblé el dibujo con cuidado y lo guardé en el mismo libro donde había guardado la primera nota de mamá. Entonces cogí el teléfono y le escribí a Daniele. Lo soy. MMM. El otoño llegó rápido. Las hojas fuera de mi ventana cambiaron de verde a ámbar casi de la noche a la mañana. Habían pasado 3 meses desde la cirugía de Caleb, 2 desde que acepté el trabajo en la firma de Daniele y unas 4 semanas desde la última vez que supe de Jenny. Pensé que el silencio sería inquietante. Pero no lo era. Era paz. El trabajo no era glamuroso, pero era estable. Ahora tenía una rutina. Café de la misma tienda de la esquina cada mañana. Un escritorio cerca de la ventana y compañeros de trabajo que no esperaban que les arreglara la vida. Daniele y yo compartíamos coche casi todos los días. Nunca lo dijo, pero se notaba que le gustaba tenerme cerca. A mí también. Una tranquila tarde de jueves, mi teléfono vibró. Era mamá. Había comprado la casa. El mensaje fue simple. Lo hice. El cierre se realizó. Me mudaré en 2 semanas. No tienes que ayudarme, pero me gustaría cocinarte cuando me instale. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Entonces respondí, una cena. Es lo único a lo que me comprometo. Unos días después, llegó otra carta. Esta no era de Caleb. Era de Jenny, escrita a máquina y firmada. Sin dibujos. Sin ataques pasivo-agresivos ocultos entre líneas. Solo una página completa de claridad. Habló de la vergüenza. Sobre ver a Caleb casi morir y darme cuenta de que la única persona que dio un paso al frente no fue ella, ni Alex, ni siquiera mamá. Sino yo. Dijo que me odiaba, no porque fuera cruel, sino porque seguía siendo amable. Y eso le hizo ver quién no era. Escribió,
Sé que no me debes nada. Solo necesitaba decir esto antes de dejar de esperar nada a cambio. No respondí, pero guardé la carta. Justo antes de que mamá se mudara, recibí otro mensaje. De Caleb. Hola Sarah. Mamá dice que puedo invitarte a algo. Vamos a tener una cena familiar. Uno de verdad. Sin gritos. Sin pastel de carne raro. Mamá dijo que incluso usará los platos buenos. Puedes decir que no, pero espero que no lo hagas. Esas palabras, una de verdad, se me quedaron grabadas. Daniele arqueó una ceja cuando se lo dije. ¿Confías en que no implosionarán? No. Pero confío en mí misma para salir si lo hacen. Así que fui. Fue extraño desde el principio. Mamá abrió la puerta y me abrazó. No fue una actuación fría, sino un apretón incómodo y real que decía, lo estoy intentando. Dentro, Jenny ya estaba en la mesa, ayudando a servir la comida. Comida de verdad. No para llevar en sartén ni pizza congelada. Pollo asado, ensalada, verduras de verdad que no venían enlatadas. Y Caleb. Corrió y me dio una servilleta doblada en triángulo. Te hice una tarjeta para indicar tu lugar, dijo. Dice tu nombre y todo. Me senté esperando tensión. Esperando el sarcasmo. Que alguien estallara. Para que volvieran los viejos ritmos. Pero no lo hicieron. Hablamos. Sobre cosas normales. Le pregunté a Caleb sobre la escuela. Me dijo que ahora le gusta el arte. Jenny mencionó que estaba haciendo una entrevista en una biblioteca local. Solo a tiempo parcial, pero estable. Su mamá dijo que estaba probando un grupo de caminatas para personas que habían olvidado cómo tener amigos. Al final de la comida, Jenny me entregó una cajita. No estaba envuelta, solo sellada con cinta adhesiva. La abrí lentamente. Dentro estaba la vieja foto familiar que siempre me había encantado. Aquella en la que aparecíamos todos en el lago cuando éramos niños. Al fondo, yo sostenía a Caleb, aunque aún no había nacido. Mamá dijo que era la única copia. Quería dármela. Había algo más en la caja. Una llave. De la casa nueva. Por si alguna vez quieres pasarte, dijo mamá. O vete. Sin ataduras. Es tuyo también, si así lo deseas. No dije nada durante un buen rato. Pero me quedé. A tomar un café. Para pastel. Por un momento que por fin. Por fin. Nos sentimos como en familia. Y quizás después de todo ese fue el verdadero final. No fue perfecto. Solo una posible.